El libro del profeta Ezequiel, en un pequeño contexto, Ezequiel es uno de los hombres que Dios utiliza grandemente, y él a la edad de 30 años Dios lo llama al ministerio. Ezequiel, él también fue cautivo con su familia para ir llevado a Babilonia preso, pero Dios permitió que ese hombre fuera levantado como una voz profética en su tiempo. El lenguaje que usa el libro del profeta Ezequiel, los temas que son dominantes en su teología, muestran su origen sacerdotal. El corazón de toda la palabra de Ezequiel está concentrado en el templo. Todo el itinerario de su profecía hace parte del templo, y todo vuelve y retorna al templo. Lo vamos a comprender esta mañana. Ezequiel es muy sobresaliente en el Antiguo Testamento. Él es contemporáneo también al profeta Daniel. Y el nombre de Ezequiel, si aquí alguien se llama Ezequiel o va a poner a su hijo Ezequiel, ese nombre significa Dios fortalece. En el capítulo que vamos a leer, encontramos que Ezequiel va a usar una ilustración especial en cómo se relaciona el hombre con Dios, y pone a Dios como un río. Así que la figura que él usa es un río. Esa es la figura metafórica y el diseño profético que Dios le entrega para hablar de cómo el hombre se debe de relacionar con Dios. Pero la mayoría de creyentes no estamos nadando en las aguas de Dios, estamos a la orilla. Estamos desde lejos y nos da temor. Esta semana hablé con un hombre y le dije, ya se inscribió para el retiro espiritual, y me dijo, me da miedo ir al retiro. Y yo le dije, ¿cómo le da a usted miedo si usted es un hombre de grandes retos? Y me dijo, me da miedo. Muchos de nosotros nos da miedo todavía entrar en el río y nos queremos quedar en las orillas. ¿Cuántos quieren entrar en el río de Dios? Bueno, con ustedes poquiticos algo hacemos. ¿Cuántos quieren entrar en el río de Dios? Anoche trajeron aquí hasta unos salvavidas, pero en este río que vamos a entrar esta mañana usted no va a necesitar salvavidas. En este río usted va a ser lleno de la presencia del Señor. Bueno, estamos forjando ahí su fe en este momento para que fluya el río en esta mañana. Padre, yo te pido que el río de tu Espíritu descienda en esta mañana. Que tu gloria despierte el que está en la batería y pueda tocarla, Señor. Que despiertes a cada uno de los que estamos en este lugar para que seamos impactados por el río de Dios. Y la iglesia dice, amén. Dígale, Juanchito toca, Juanchito toca. Que el sonido nos abra, por favor. Yo no sé quién escucha más, si ese es el sonido. Tan lindos. ¿Cuántos creen que el río de Dios está aquí en este lugar esta mañana? Estoy un poco cómico porque quiero que de verdad esta mañana nos conectemos y que nadie se me duerma. Yo creo que el río de Dios va a comenzar a pasar por cada lugar y vamos a beber de su presencia, a beber de su río espiritual. ¿Cuál es la visión que él tiene? En mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Está hablando de Ezequiel. El hombre, ¿cuál hombre? El Espíritu de Dios llevó al profeta Ezequiel y lo llevó a la entrada del templo. Cuando él llega al templo, présteme atención a la escritura, lea, subraye. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente. Va a haber unas frases que se van a repetir mucho en el pasaje. Una de ellas es el oriente. Por debajo de la puerta del templo, y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Otra vez, allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. ¿Cuántos han recibido algo hasta el momento? Poco a poco, ahí vamos entrando. Me llevó a lo largo de la corriente del agua, y mientras avanzábamos, él iba midiendo. ¿Quién iba midiendo? Es el mismo Yeshua en el Antiguo Testamento. Él es el que está llevando a Ezequiel en una visión revelacional de cómo el hombre debía relacionarse con él. Así que él dice que tomó un cordel, un aparato de medición. Imagínate un metro. Y dice que el hombre midió 530 metros. ¿Dice su Biblia así o no? 530 metros. Y si está en la versión del 60 no dice metros, pero si está en la nueva versión
La Nueva Traducción Viviente sí dice metros. Así que dice que midió 530 metros y el agua le llegaba ¿a dónde? ¿Dónde le llegó el agua? A los tobillos. Esa es la visión que él tiene. ¿Cuántos han ido aquí al mar? Cartagena, Santa Marta, piscina, agua, charco, ciénaga. ¿Usted entró alguna vez y metió los pies solamente hasta dónde? Hasta los tobillos. Muchos han hecho historias en el Instagram solo con el agua hasta los tobillos. Así que lo primero que él tiene es unos niveles de revelación de profundidad en el espíritu. Y el primer nivel que él entiende es aguas a los tobillos. Así que los creyentes tenemos una primera revelación de Dios en la salvación, que es una revelación temprana del Espíritu de Dios, del río de Dios. ¿Y es agua dónde? A los tobillos. Ese tipo de persona que camina con agua a los tobillos puede andar libremente en las aguas, ¿sí o no? Sí, usted puede caminar con las aguas a los tobillos. Y es el creyente que dice: yo voy a la iglesia pero no me comprometo. No, a mí me encantan las sillas de la iglesia. De hecho voy a comprar por Amazon un masajeador para cuando usted esté sentado ahí esté bien relajado. Y usted diga: no, a mí me gusta ir a la iglesia a relajarme. El creyente que tiene agua a los tobillos es un creyente, diga conmigo, sin compromiso. Gracias, diga fuerte, sin compromiso. Así que ese es el primer nivel de agua. Y quizá tiene una revelación con la experiencia de la salvación. Así que el creyente que tiene solamente ese primer de revelación, ahí están las aguas. Pero el hombre que andaba con Ezequiel tomó el cordel, la vara de medición, y volvió y midió 530 metros. ¿Y lo llevó ¿dónde? A la profundidad. Y ya el agua no llegaba a los tobillos, sino que llegaba ¿a dónde? A las rodillas. Quizá ese nivel de revelación a las rodillas tiene que ver con la vida de oración. Pero el Señor lo que le está diciendo a Ezequiel es: te quiero más comprometido en mi espíritu. ¿Cuántos creen que el Señor nos quiere más comprometidos en su presencia? Dios quiere más de nosotros. Dios quiere más de nosotros. Dios quiere más de nosotros, amén. Así que Él está con las aguas a las rodillas. ¿Puede caminar usted con aguas a las rodillas? ¿Sí o no? Sí puede caminar con las aguas. Entonces el creyente que dice: bueno, yo voy los domingos, pero voy a empezar a ir también los miércoles, pero no me comprometo en nada. A mí me gusta ir a la iglesia, escuchar la palabra, pero eso de servirle al Señor no va mucho conmigo. Pero Dios quiere cada vez mayor entrega con su presencia. ¿Me le ayuda a Steve? Si está en la mano. Dios quiere más entrega nuestra con Él. Dios quiere más entrega. Dios quiere más entrega. Dios quiere más entrega. Lleva 20 años en la obra. El Señor dice: no basta, quiero más entrega. Ya estás predicando y el Señor dice: quiero más entrega. No, es que yo ya estoy cantando la alabanza y el Señor dice: quiero más entrega. Es que ya fui al retiro espiritual y tuve una visión y vi ángeles que pasaban por mi lado y vi la nube de gloria. Y el Señor que dice: más. Llevo 30 años en el evangelio y el Señor que dice: más. Entonces Él tiene una experiencia de estar más profundamente en las aguas. Pero luego el ángel, o la teofanía, la representación de Jesús ahí, dice que va y toma el cordel y mide 530 metros más. ¿Y al agua dónde le llega ahora? A las caderas, a la cintura. Entonces ya está el profeta, el hombre de Dios, andando en las aguas. Es ese tiempo que usted dice: no, yo ya estoy hablando en lenguas. No, yo ya tengo mucho. Yo ya toco la batería en la iglesia. No, yo ya sirvo. No, siga papito, no le dé miedo. Usted ya está sirviéndole al Señor. Y usted cree que es hasta ahí. Y el Señor está diciendo: quiero más. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Quiero más, más. Esas aguas del Espíritu son a las que el Señor nos quiere llevar. Así que esa agua a la cintura representa esfuerzo. Cuando estamos trabajando en el ministerio, en nuestra propia ¿qué? Fuerza. Agua a la cintura, ¿se camina con más dificultad, sí o no? A los tobillos usted siente que el agua le hace cierta presión. A las rodillas
reduce la velocidad, pero agua a la cintura hay más esfuerzo para caminar. ¿Cuánto les pasó que se estaban ahogando y usted, ayúdeme? Y el instructor le dijo, párese. Y usted se paró, y el agua le llegaba acá. Pero ese tipo de persona que está con las aguas a la cintura es el esfuerzo humano. Es esa lucha para que el ministerio crezca, para que las cosas funcionen. Y el Señor dice, no, que te quiero trabajando en tus propias fuerzas. Quiero medir otros 530 metros más, porque ya te quiero más en profundidad. O usted se deja guiar por el Señor, o el Señor lo va a lanzar a aguas profundas. ¿Y cuántos quieren eso? Yo estaba creo de 12 años, 13, 12 años, y tenía un instructor de piscina. Estaba en natación, cuando eso tenía los cuadritos. Y recuerdo que estoy con el instructor y él me toma de la mano y me dice, no tenga temor, que está conmigo. Vamos a tirarnos. Y aquí hay, creo que eran 2,5 metros, ya la parte profunda. Era mi examen de natación ese día con él. Me decía, ya usted está listo para nadar. Y yo le decía, no, yo tengo mucho miedo. Y me decía, ya está listo para nadar. Y muchos del Señor le está diciendo, ya estás listo para que vayas a un nuevo nivel. Y usted dice, no, yo quiero seguir con las aguas. ¿Dónde? En la cintura. Y usted, ya el Señor le está diciendo, ya usted es para que esté nadando, pero usted quiere seguir con las aguas en la cintura. Así que el profesor me tomó de la mano y me dijo, se va a lanzar conmigo para que no tenga temor. Y yo le apreté la mano fuerte. Y él me dijo, no me apriete usted, yo lo voy a apretar para que usted esté seguro. Y me dijo, ¿está listo? Y yo, sí. Me temblaba todo. Y usted se imagina que el trampolín, esto es alto, pero yo veía eso grandísimo. Así que él me dijo, bueno, a la 1, a las 2, y me toma y me levanta de la mano y me tira. Y luego, nade. Y ese día supe que ya podía nadar. Y comencé a salir a las aguas. Y comencé a nadar. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con la iglesia. Nos va a empujar a aguas profundas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso tiene volumen. Entonces el profeta está teniendo esa revelación, que ya es cubierto por las aguas. Y cuando uno es cubierto, quizá tiene que ver con nadar sumergido en las aguas del Espíritu Santo. Es llenura del Espíritu Santo. Entonces el Señor ya quiere que usted solo esté por las orillas y diciendo, yo voy a la iglesia de vez en cuando. No, el Señor quiere que ya nosotros estemos nadando en el conocimiento del río del Espíritu Santo. Ya no podrás caminar, sino que tendrás que ser sumergido en la presencia del Señor. Ahí levante sus manos un momento y dígale, Señor, yo quiero, Señor, ser sumergido en el río de tu Espíritu, Señor. Esta iglesia necesita, Señor, pasar de aguas de tobillos, de aguas rodilla, de aguas de cintura, a ser sumergidos en el río de tu presencia. Gracias, Señor. Abra sus ojos un momento. Hay algo muy tremendo, porque esto es lo que están viendo en lo físico, es lo que en el espíritu va a ocurrir ahorita. Va a desatarse un río de Dios en este lugar. Y vamos a comenzar a beber de la presencia de Dios. Yo de usted decía amén, gloria a Dios. Algo va a venir el río de Dios y va a comenzar a fluir. Así que el hombre de Dios fue sumergido en el río. El Salmo capítulo 46:4, Asaf, que es el escritor de ese salmo, dice: ese río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios. El río de Dios trae gozo. Yo he ido a iglesias donde la gente canta y parecen chupando limón. No, cuando el río de Dios está, tiene que haber ¿qué? Gozo. Tiene que haber alegría. Tiene que ser una fiesta. Isaías 32:15 dice: hasta que al fin se derrame el Espíritu sobre nosotros desde el cielo. ¿Y qué es lo que se derrama desde el cielo? El Espíritu. Pero ahí el símbolo es como aguas, dice Isaías. Entonces el desierto se va a convertir en una tierra fértil. ¿Qué es lo que hace que ocurra donde hay aguas? Que hay vida.
Entonces, una iglesia que no tiene el río de Dios es una iglesia muerta. Una iglesia que no tiene el río de Dios es una iglesia que se va a acabar, que va a desaparecer. Un creyente sin el río de Dios se seca. Necesitamos esta mañana el río de Dios llenándolos a todos desde este lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces no tengamos miedo al río de Dios. ¿Qué es el río de Dios? Es un símbolo del Espíritu Santo en la Biblia. Por ejemplo, Juan capítulo 4, 10 dice: y respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don del que te pide agua, tú me pedirías agua a mí y yo te daría agua. ¿Qué dice? Agua viva. ¿Qué es lo que ocurre aquí en Juan capítulo 4? Es que Jesús se encuentra en el pozo de Jacob con una mujer, que es la mujer samaritana. Jesús está sudando, está cansado, tiene el paladar seco y le dice a la samaritana: dame de beber. Y ella voltea y le dice: pero tú, ¿por qué me hablas? Yo soy samaritana, tú eres judío. De hecho, creo que eres un rabino, y un rabino en nuestra cultura no le dirige la palabra a una mujer. No es honroso. ¿Tú por qué me estás hablando? Y él le dijo: si tú supieras quién es el que te está pidiendo un vasito de agua, tú me pedirías agua a mí y yo te daría un agua mejor que la que tú tienes, porque el agua que yo doy es un agua que el que la prueba jamás volverá a tener sed, sino que en su profundo, en su ser interior, van a correr ríos de agua de vida. Cuando el río de Dios toca nuestras vidas, eso es lo que lo transforma todo. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre una congregación y otra? Diga conmigo: el río de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre una congregación y otra? Diga conmigo: necesitamos el río de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que Jesús le dice a la samaritana. Algo tremendo que les voy a enseñar este día es que en Juan 7, 37 al 38 dice la Biblia así: el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie. ¿Cuándo? El último día. ¿De cuál fiesta? Hay una fiesta y tiene consecución de días, 7 días de esa fiesta. Pero Jesús no expresa esta frase ni el día 1, ni el día 2, ni el día 3, sino que Jesús lo deja para expresarlo en el último día de la fiesta. ¿Y qué expresó Jesús? Jesús se puso de pie y dijo lo siguiente: si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Y qué? Y beba, pero no alcohol. No, él está diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos. Ahí vamos despegando poco a poco. Yo sé que hay timidez. Ahora, para entender este pasaje bíblico, tenemos que entender qué hacían en esa fiesta. En el día 7 hacían algo simbólico que se llamaba el derramamiento de las aguas. Así que él dejó solo para ese día expresarlo. ¿Y qué hacían cuando derramaban las aguas? Los judíos expresaban esta palabra: Aná Hashem Hoshi Aná. Aná Hashem Hoshi Aná, que significa YHWH, danos tu salvación. Eterno, danos tu salvación. Aná Hashem Hoshi Aná. Entonces, cuando él escuchó esa expresión en el día 7, él dijo: yo soy la salvación. El que tenga sed, venga y aprenda de mi enseñanza. Él se reveló como el río de vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? El río de vida. Él se mostró como el que viniese a él jamás tendría sed. Si alguno tiene sed. Así que Dios esta mañana está cambiando cántaros de aguas naturales por aguas abundantes del Espíritu. El Señor hoy está diciendo: deja tu cántaro, que yo tengo algo mejor para ti. Mira, yo tengo una sed física, dijo Jesús, porque vengo de esta caminata, pero tengo un agua
superior a la que tú tienes. En otras palabras, tengo un propósito mayor del que tú tienes para contigo. Si tú has pensado cosas buenas para tu vida, el Señor le estaba diciendo a la samaritana: yo tengo un plan exquisito, mayor, superior al que tú has tenido. Lo que le estaba diciendo a esa mujer es: tú tienes una sed que no ha sido calmada. Ve y llama a tu marido. No tengo marido. Bien has dicho, porque esa es tu sed. Tienes una sed emocional. 7 maridos. ¿Cuántos? 7 o 5. Bueno, en esta historia bíblica son 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes 6 tampoco es tu marido. Porque el problema que tú tienes es una sed emocional. Eso pasa cuando una persona está buscando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 novios. Entonces toca hacer una serie que se llame Amores de Verano, para decirle a la gente: lo que tú tienes es una sed emocional. Tú estás buscando aceptación en un lado y en otro. Por eso tienes 4 novias y la que ahora tienes tampoco es tu novia verdadera. O tú estás casado y tienes una mujer, pero por fuera tienes otras 5, porque tienes una sed interior que no ha podido ser calmada. Pero si tú vienes a mí, yo te voy a aquietar el alma, te voy a hacer sentir amada, voy a hacerte sentir apreciada, que tú eres mi princesa, que tú eres mi príncipe, que yo te amo y que tú no necesitas buscar la valoración ni la aceptación afuera. Cuando la tienes toda de parte mía, yo te apruebo como hijo y como hija. Amén. Dios está cambiando cántaros por fuentes abundantes. ¿Dónde más dice esto? Apocalipsis 21:6 dice: y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de vida. Al que tuviera, ¿qué? Si yo llego a su casa y usted me dice: pastor, ¿quiere un vaso de agua? Yo le digo: gracias, hermana, muchas gracias, no tengo sed. Pero tómeselo. Gracias, no quiero. Pero tómeselo. Gracias, no quiero. Pero tómeselo, que se lo hice con mucho amor. Hermana, con mucho amor y todo, pero no tengo sed. Gracias. ¿Qué pasa con Dios? Lo mismo. Si usted no tiene sed, no puede degustar de lo que Dios tiene preparado para usted. Para poder ser llenos del Espíritu y ver las dimensiones de Dios, tenemos que levantar esa sed. Que cuando usted venga a la presencia del Señor, Él diga: esta chica, este hombre tiene sed de mi presencia. Y al que tiene sed de mí, lleve el cantarazo de agua. Usted tiene sed, lleve su bendición. Pero Dios nos va a derramar agua sobre aquellos que no quieren. Solo aquellos que tenemos sed del Espíritu de Dios, el Señor nos va a llevar a profundidades en el Espíritu. Amén. Apocalipsis dice, capítulo 7:17, que el Cordero está en medio del trono y los pastoreará y los va a guiar a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará las lágrimas de ellos. Lo que está diciendo acá es que Dios, como agua, es inagotable. Cada vez que usted y yo queramos más de Él, va a haber más de Él, va a haber más de su presencia, más de su poder. Y hay un poder de estar en el río de Dios. Atención a esto. Quizá la quiebra que tenemos es falta del río de Dios. Quizá los problemas emocionales que tenemos es la falta del río de Dios en nosotros. Quizá el problema de inadecuación suyo en esta iglesia, que usted dice: aquí no me siento bien, quizá es que usted no está corriendo el río de agua de vida y usted está buscando a quien culpar. Necesitamos el poder del río de Dios. ¿Qué le pasó al hombre de Dios? Así que el Señor comenzó a llevarlo en las aguas, y mire lo que dice el versículo 7. Al volver de ese chapuzón, al volver de esa visión, al volver de esa experiencia de agua a tobillos, agua a rodillas, agua a la cintura, después de nadar, ese hombre que estaba en la visión me trajo. Pero cuando yo me devolví, algo me llamó la atención, y es que vi muchos árboles que crecían a ambos lados del río. ¿Qué habían a los lados del río? Árboles. Cuando usted ha ido a una quebrada, ¿qué hay al lado de las quebradas? Árboles. Porque donde hay agua hay vida, donde no hay agua hay muerte. Por eso una iglesia que no tenga el Espíritu Santo y que no tenga la presencia de Dios es una iglesia que muerta. Y no solo lo digamos a un lugar físico. Una persona sin el río de Dios está como seca.
Así que él dice, me llamó la atención que habían árboles al lado y lado. Hay abundancia, hay bendición. Entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente. Nuevamente la palabra oriente. Este río fluye hacia el oriente. Atraviesa el desierto y desemboca el valle del Mar Muerto. Y esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Y vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde quiere que llegue el agua de este río. Va a abundar los peces en el Mar Muerto. Sus aguas se volverán dulces y florecerán. Va a florecer. Donde llegue este río, todo lo muerto va a vivir. Atención a esto. Entonces, cuando nosotros como iglesia nos preocupamos que el río de Dios esté en este lugar, todo lo que toque el río de Dios va a tener vida. Todo. Entonces llega una persona aquí muerta, ¡pah!, se choca con el espíritu. ¡Uy! Yo siento que Dios está haciendo cosas nuevas en mi vida. ¡Pah! En mi economía Dios está haciendo algo. En mi vida emocional, uy, yo siento que estoy creciendo, que Dios me está transformando, porque es el río del Espíritu de Dios el que lo transforma todo. Así que dice la escritura que va a haber crecimiento de árboles, que van a vivir los seres, van a haber vivos en el Mar Muerto. Eso es imposible. ¿Cuántos han ido aquí al Mar Muerto alguna vez? Ese lugar, ¿usted ha ido al Mar Muerto? ¡Qué bendición! Yo he visto por internet también, cierto, que la gente se acuesta y no se hunde. Y es salado, muy salado. No hay vida en ese mar. Y llega agua dulce y no puede afectar lo salado que es el Mar Muerto. Entonces lo que está diciendo es que el río de Dios es tan potente que así toque lo que esté muerto, va a volver a tener ¿qué? Vida. Esta mañana el Espíritu de Dios va a traer vida sobre muchos ministerios y corazones que ya estaban ¿qué? Muertos. Ya estaban muertos. Entonces cuando el Espíritu de Dios entra, va a comenzar usted como a sentir un aire nuevo. La paz que usted no tenía antes vuelve a usted. Y usted dice, debo hasta en la guardería facturas, pero pastor, tengo una paz. Tengo una paz porque yo sé que el Señor está conmigo. Eso es que el reposo del río de Dios que está entrando en nosotros. ¿Cuántos de los que estamos acá no podíamos dormir? Estábamos en aflicción. ¿Cuántos de los que estamos acá estábamos en zozobra? Pero cuando comenzamos a dejar que sea el Espíritu obrando en nosotros, Él va a pelear por ti. Ustedes no lo creyeron. Él va a pelear por ti. El Señor va a pelear por nosotros cuando vemos que el río de Dios sea el que esté fluyendo. Amén. Entonces, la visión que Él tiene es esta: crecimiento de árboles, lo muerto vive y van a abundar muchos peces. Se lo traduzco. Los peces son almas nuevas que van a llegar a este lugar por causa del río de Dios. Amén. Van a abundar muchas almas, muchos peces. Van a venir por el evangelismo. Luego dice en la visión que vio muchos pescadores. Los pescadores representan el ministerio apostólico o el evangelismo en la iglesia. Cuando hablo del ministerio apostólico, estoy hablando de la comisión apostólica entregada en Marcos 16:15. Vaya y hagan discípulos. Pescadores son gente que están ganando almas para el reino de Dios. Una iglesia que tenga el río de Dios, prepárese, porque lo que viene es expansión, crecimiento, poder, manifestación y gloria de Dios. Diga conmigo amén. Así sea. Así sea. Así va a ser. Así que desde este lugar está corriendo ya un río esta mañana. Ahora, ¿qué relación hay entre Ezequiel 47:12 al Salmo 1 y Apocalipsis 22? ¿Lo quieren ver? Vamos a leer primero Ezequiel 47:12. Dice que él vio árboles frutales y sus hojas nunca se marchitan ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Atención, miren esto: cada mes darán una nueva cosecha. ¿Cada qué? ¿Cuántos meses tiene el año? Ya vamos a ver algo en eso. Pues se riegan con el agua del río que fluye ¿de dónde? ¿Y el árbol es quién? Tú y yo somos los árboles. Por eso la Biblia dice que somos plantados en la casa ¿de quién? Del Señor. Árbol que no recibe río se seca. Planta que no es regada se seca.
Pero aquí dice, cada mes van a dar su fruto, van a dar su cosecha, porque reciben el río que viene del templo de Dios. Y los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Eso lo dice el profeta Ezequiel. Atención, Ezequiel es el que dice eso. Vaya conmigo al Salmo capítulo 1, versículo 2, 3, 4, y lo vamos a ver en pantalla. Si me ayudan con el Salmo capítulo 1, versículo, vamos desde el 3. Mire lo que dice la escritura del creyente. Versículo 3. Son como árboles. ¿Quiénes son como árboles? Son como árboles plantados a la orilla de un río. Siempre. ¿Cuándo? Díganlo conmigo. Siempre. Siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Eso es lo que dice el texto. Eso es lo que dice. Entonces, cuando la iglesia está llena de árboles y un árbol se seca, le echa la culpa al árbol que está al lado y le dice: yo estoy mal espiritualmente por tu culpa, porque tú no me volviste a llamar. Yo estoy así por culpa del pastor, porque el pastor no me llama. Él solo sale con los preferidos de él. Pero como yo no soy del círculo preferido, me estoy secando. Yo estoy seco. Estoy seco porque por culpa del pastor. ¿Sí? ¿Acaso usted no es un árbol y su dependencia es del río de Dios? Es que lo más fácil es siempre culpar a alguien de los problemas que uno tiene y de su sequedad. Y el Señor está diciendo: tú eres un árbol plantado en la casa del Señor y regado por el río de Dios. Si tú eres regado por el Señor, vas a dar fruto constantemente y la gente te va a ver. Te ven de 20 años y tú estás con ese ánimo sirviéndole al Señor. Te ven a los 40 años y usted: estoy más vigoroso que cuando tenía 20. Cuando tiene 60, estoy más animado que cuando tenía 20. Se ve a los 80, y usted temblando ahí: estoy con muchas fuerzas. ¿Qué dijo Caleb cuando estaba viejito? ¿Qué dijo Caleb? Deme ese monte y lo conquisto. Esa fue la oración de Caleb. Y ya estaba viejito. Porque el que está regado por el Espíritu de Dios, pasan meses, años, décadas, días, y usted cada vez dice: estoy más enamorado del Señor. Y usted cada vez dice: estoy sintiendo más la presencia de Dios. Pastor, o sea que usted nunca se ha desanimado. Usted es el superhéroe. No, yo también he pasado por crisis, pero sé dónde está mi río, sé dónde está mi fuente, y yo no puedo echarle la culpa a los demás. Yo tengo que ir a meterme, a zambullirme en el río del Espíritu. Y el Señor hoy nos va a pasar de aguas de los tobillos a que nosotros ¿qué? Nademos. Eso lo dice el Salmo. Van a dar su fruto constante. Su hoja no va a caer porque están cerca del río de Dios. Miren Apocalipsis 22, 1. ¿Qué relación tiene? Ezequiel vivió ¿cuántos años antes del profeta de David? ¿Cuánto? No sé. ¿Me ayuda alguien aquí más o menos en relación? ¿Quién fue primero, el rey David o Ezequiel? Primero fue David. David tiene esa revelación. Ezequiel la plasma unos 800 años antes de lo que escribe este hombre en Apocalipsis 22:1, que es Juan en la isla de Patmos. Mire si tiene relación Ezequiel, el Salmo y Apocalipsis. Dice así: luego el ángel me mostró un río. ¿Quién está viendo el río? Ya no es Ezequiel, no es David, es Juan en la isla de Patmos. O sea que en el trono de Dios hay un río. Y es un río cristalino que da vida. Y ese río que está en lo inmaterial, que está en el mundo espiritual, viene al mundo natural para dar vida a lo que está muerto. El que está teniendo la visión y la revelación ahora es Juan. Vi un río de vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios. O sea que del trono de Dios hay un río que sale transparente, y todo lo que toca ese río, ¡pam!, le da vida.
Y al que está mal emocionalmente y toca ese río, ¡pa!, le da vida. Y el que está en crisis emocional, ¡pa!, le da vida. Y cuando una persona quiere ser lleno del Espíritu Santo y le dice: yo tengo sed, ¡pa!, recíbelo. Y eso es lo que va a hacer el Espíritu esta mañana. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Así que él dice: vi que viene desde el trono del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal, y a cada lado del río crecía el árbol de la vida. Hay árboles en el cielo, el cual produce 12 cosechas. ¿Qué leímos ahorita nosotros? 12 cosechas de fruto, y una cosecha nueva cada mes. Profetizamos esta palabra sobre nosotros, que vas a dar fruto cada mes, que vas a ser prosperado cada mes. Mes tras mes vas a ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Cada mes produce 12 cosechas de fruto. Quiere decir que aunque venga el desánimo en el año, tú vas a permanecer firme. Pero no se vaya del río, que ahí sí se seca. Si nos vamos del río, nos vamos a secar. Y las hojitas se van a ¿qué? A volver nada. Las raíces se van a consumir. Y yo, cuando vea ese árbol por ahí, diga: este no era el árbol frondoso que yo conocí, con unos frutos bellos. ¿Qué le pasó? No, es que me fui del río. Hoy el Señor está diciendo: no te vayas del río de mi presencia. Pero yo te garantizo que si estás en el río de mi presencia, cada mes, cada año, cada temporada de tu vida, aunque sean difíciles y vengan situaciones que a veces no podemos entender, vas a dar fruto, porque el secreto está en el río. ¿Dónde está el secreto? En el Espíritu de Dios, en la presencia de Dios. Ahí es donde está el secreto. Sigue la revelación que está teniendo aquí Juan en la isla de Patmos. Mire lo que él dice: y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usan como medicina para sanar las naciones. ¿No fue lo mismo que leímos allá en Ezequiel? ¿No fue lo mismo que leímos en el Salmo? Y ahora le está diciendo: las hojas van a ser para sanar ¿qué? Las naciones. Naciones van a venir a ti. Y recuerde que la palabra naciones es la misma palabra etnos. La gente va a venir y va a tomar de lo que Dios te ha entregado. Profetizamos esta mañana que serás puente de bendición para miles de personas, que la gente vendrá y verá el poder de Dios sobre tu vida, abundante y glorioso sobre nuestros corazones. Y ese es el río de Dios que tenemos en nuestras vidas. ¿Cuál es el resultado de no estar en el río? ¿Cuál cree usted que es el resultado? Número 1, van a haber pantanos, que son tipo de aquellos que se hunden por no llegar a desarrollarse plenamente. Número 2, hay muerte. Número 3, ¿qué pasa cuando hay estancamiento? Eso se llena ahí hasta de animales. Hay proliferación de plagas. Son áreas carnales y las almas se pierden. Pero donde el río de Dios está, hay movimiento. Diga conmigo: donde el río de Dios está, hay movimiento. Si el río de Dios está en usted hay ¿qué? ¿Qué hay en usted? Movimiento, porque el río de Dios está en mí. Y usted dice: pero pastor, es que no paramos de funcionar en la obra. Es que el río no es estático. El río es ¿qué? Movimiento. Entonces Dios ha desplegado un río en este lugar, y ahorita se está extendiendo por Medellín. ¿Y a través de quién? De usted, porque usted es la extensión del río. Usted se va para Sabaneta, usted vive en Sabaneta, y allá está el río. Usted vive en Bello y el río está allá. Usted se va para Itagüí y el río está allá. Y el río está comenzando. Yo quiero que tengan esta imagen profética en sus mentes. En estos momentos Dios desde este lugar está sacando ríos para toda Antioquia y para todo Medellín. Son ríos de la presencia de Dios. Y no depende del pastor, sino que depende de que Carlos va con su grupo de conexión, donde él está, y él es la extensión del río. ¿De quién? De Dios. Y está aquí la hermana por allá, aquí en Sabaneta también, y es el río de Dios. Está usted en Bello y es el río de Dios. Dios quiere que el río de Dios fluya en nuestras vidas. Quizá muchas áreas están pegadas en nuestras vidas
porque dejamos de buscar la presencia de Dios. Ah, sí, yo vengo a la iglesia, pero mire, necesitamos volver ¿qué? Al río de Dios. Hay un dato, un misterio que encontré en ese pasaje tremendo. Qué pena por mi desorden y mi falta de organización en esta predicación, pero va a necesitar mi iPad acá, que no se caiga aquí el celular. Me llamó mucho la atención esto y vamos a orar sobre esto. Hay un misterio en todo el pasaje en el oriente, en este versículo bíblico. ¿Y por qué para los hebreos es tan importante el oriente? Fue en el oriente donde Dios puso el huerto de Edén, ¿sí o no? Fue en el oriente. Solo que yo leyendo el pasaje comenzó a llamarme la atención eso. Fue la puerta principal del tabernáculo y estaba en el oriente. El templo de Salomón tenía una puerta que se llamaba la puerta de las decisiones, y esa puerta está en el oriente. Fue la puerta de oriente la que restauró Esdras y Nehemías. No fue otra, fue la puerta de oriente. En los días de Herodes, cuando Herodes era el rey y los apóstoles fueron a orar, se encontraron un muchacho cojo en la puerta de un templo que se llamaba el Templo de la Hermosa, y esa puerta está en el oriente. Fueron unos magos los que dicen que una estrella los guió desde el oriente para ver el nacimiento del Mesías, y que unos magos vinieron desde el oriente a adorarlo. Job dice que él era uno de los poderosos de oriente. La Biblia dice que en la venida del Hijo del Hombre se verá desde el oriente, en Mateo capítulo 24, 27. La Biblia dice que cuando Jesús venga a esta tierra, pondrá sus pies en el monte de los olivos que está en el oriente. ¿Qué tiene que ver esto con lo que él está diciendo? Un punto de ubicación, un portal espiritual en el oriente para los hebreos. Yo creo que donde estamos nosotros, aquí ubicados, estamos en el portón espiritual que es Yeshua, el Hijo de Dios. Él es la ubicación de donde fluye el poder de Dios. Sin ser un maltratador teológico y un destructor de la palabra, si quiero hacer analógicamente una expresión de agradecimiento a Dios. Nos ha entregado un lugar en el oriente para empezar a predicar la palabra de Dios, y que desde el oriente comience a correr el río de Dios. Amén.